Hola, soy el profesor González Zimla. Hoy les explicaré los etruscos. El mundo etrusco es contemporáneo de la cultura y la civilización griega entre los siglos VIII y III a.C. Los etruscos habitaban en el norte de Italia, e Italia tenía una distribución en el periodo que nosotros vamos a estudiar muy distinta a la que actualmente tiene. En el norte estaban los etruscos, lo tienen señalado en el plano en color amarillo. Los pueblos del Lacio eran tribus que tenían un desarrollo escaso, un desarrollo cultural limitado, y que habitaban en el centro de la península itálica, lo tienen señalado en color púrpura, y luego las áreas de colonización griega, que son denominadas la Magna Grecia, sería todo el sur de Italia, lo tienen señalado en color naranja, fundamentalmente. La cronología del arte etrusco tiene dos etapas: la Etruria arcaica, que abarcaría de los siglos VIII al VI a.C., y la Etruria clásica, que abarcaría de los siglos V al III a.C. Los etruscos nunca fueron un poder unificado, se organizaban en ciudades-estado: Tarquinia, Vieyes, Populonia, Volterra, Perusa, Cerveteri. Al frente de las ciudades estaba el lucumón. El lucumón era un jefe del ejército que era juez supremo y sumo sacerdote. La sociedad etrusca se organizaba en un grupo social elevado, la aristocracia terrateniente, con hombres libres asalariados que dependían totalmente de la aristocracia, y esclavos totalmente sometidos, normalmente prisioneros de guerra. Esta organización social es precisamente la que pasó a Roma, que dividía la sociedad clásica latina en patricios, plebeyos y esclavos. Los etruscos tenían un dios supremo llamado Tinia, que era un dios sanguinario que exigía sacrificios humanos, y tuvieron una vida religiosa dominada por la superstición y por los adivinos, que practicaban la auspicina y la aruspicina. La auspicina era adivinar el futuro en relación con el vuelo de los pájaros, de las aves, y la auspicina era examinar las vísceras de los animales sacrificados para predecir el futuro a través de la posición, color y textura del hígado. Además existía el íster. El íster era un danzarín acróbata que entraba en trance divino al tiempo que realizaba danzas mágicas. De ahí viene, por ejemplo, la palabra histeria. Y por supuesto estas costumbres religiosas, tanto la auspicina como la aruspicina, como muchas de las supersticiones, perduraron durante el periodo romano. Los romanos heredaron, por tanto, estos métodos de adivinación y casi todas las supersticiones etruscas. La arquitectura etrusca hacía uso de la buena piedra, bien trabajada, bien escuadrada, hacía uso también del arco de medio punto y de los dinteles. En la actualidad, lo que mejor se conoce de la arquitectura etrusca es la arquitectura funeraria. La necrópolis etrusca normalmente es una necrópolis de hipogeos con varias cámaras subterráneas, y las cámaras suelen reproducir el aspecto y la apariencia que tenían los ambientes domésticos. En la diapositiva tienen la necrópolis de Cerveteri. Es una necrópolis del siglo VI al V a.C. y lo que ven es una tumba con relieves pintados que reproduce el aspecto que podía tener una casa, con los pilares, el tejado a dos aguas, las distintas estanterías y los objetos colgados por las paredes. Al exterior, los túmulos de la necrópolis de Cerveteri se ajustan normalmente a la planta circular, de modo que tienen una tarta y sobre la tarta de piedra un talud de arena que normalmente acogía en la parte superior un jardín funerario de plantas olorosas. En esta diapositiva tienen la tumba de Regolini, que, como ven, es una tumba formada por un gran dromos o pasillo y dos cámaras mortuorias de estructura circular. Y fíjense en la diapositiva cómo tienen la decoración de la tumba de los escudos, con sitiales para los difuntos y bueno, pues los escudos representados en relieve, colgados en la pared. La tumba de Giglioli, en Tarquinia, es del siglo IV a.C. y, como ven, tiene todo un conjunto de sarcófagos que en su día estaban cubiertos por imágenes reclinadas y pinturas decorativas al fresco. La arquitectura religiosa
organiza conjuntos de templos de 2 o 3 edificios religiosos alineados. Estos templos tienen características muy especiales. Normalmente tienen un podium sobre el que se asientan y una escalinata de acceso en el frontis. Pueden tener 3 o una cela y normalmente pórticos de columnas de inspiración griega, es decir, basa, fuste y ábaco simple. El tejado normalmente a 2 aguas. Conocemos la arquitectura religiosa a través de exvotos, como el que ven en la diapositiva, ya que ningún templo ha llegado a nuestros días en estado arqueológico enjuiciable, aunque la arqueología sí ha conseguido descubrir partes arquitectónicas, como por ejemplo esa antefija de una teja, en la cual tienen una representación de Gorgona. La escultura funeraria etrusca se ajusta a 3 modelos diferentes. La urna con cabeza del difunto en relieve, como la urna del Museo de Chiusi, del siglo VII, o la urna de Dolciano, que representa al difunto en la cabeza de bronce, y luego la urna contiene, claro, las cenizas del ocupante, ¿no? Y en ese caso es del siglo VI. La segunda tipología es el sarcófago con figura de difunto sedente sobre la urna. Nuevamente suele ser el retrato del dueño de la tumba. En este caso tienen la urna con una mujer sentada procedente de la necrópolis de Palazzone en Perugia. Y claro, el modelo más monumental, el más importante y el que recibe más influencia del arte griego, por cierto también el más tardío, es la tercera tipología, que es el sarcófago con figura reclinada en triclinio, que puede ser una única figura, como el sarcófago de la urna de Arunte, que se data hacia el 150-120 a.C., o sarcófagos con figuras dobles, normalmente sarcófagos matrimoniales, dentro de los cuales estarían las cenizas de ambos difuntos, como el sarcófago de Kerveteri, que es de hacia el 520 a.C., que se conserva en el Museo de Villa Giulia. Solían colocarse en los pasillos de los hipogeos esculturas que representaban animales en actitudes agresivas con un sentido profiláctico. El ejemplo más importante es la quimera de Arezzo, que tienen en la diapositiva, cuya función sería asustar a los posibles profanadores de tumbas. Los pueblos itálicos, que vivían constreñidos en el centro de Italia, reciben el nombre de pueblos del Lacio. Los pueblos del Lacio son contemporáneos de los etruscos y es el germen del que luego surgirá Roma. Se organizaban en tribus, son los oscos, los albanos, los sabinos, los equos, y se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Tenían una religión basada en el culto a los antepasados y a las fuerzas de la naturaleza, y una cultura muy rudimentaria en la que lo más destacado era el derecho transmitido oralmente. Roma fue fundada en el año 753 a.C., precisamente en esa región, y estaba llamada a dominar el mundo en muy pocos siglos. Existen 3 teorías sobre la fundación de Roma: la leyenda, la teoría arqueológica y la teoría histórica. Vamos con la primera. La leyenda dice que Eneas, descendiente de los reyes de Troya, escapó con su padre, Anquises, y con su hijo, Ascanio Iulo, de la destrucción de la ciudad de Troya, y después de un largo peregrinaje por el Mediterráneo, consiguió fundar la ciudad de Alba Longa. Una de sus descendientes, Rea Silvia, poseída por Marte, engendró en su vientre a Rómulo y Remo. Los romanos, por tanto, se consideraban a sí mismos, desde el punto de vista mitológico, herederos del legado troyano, hijos de Venus e hijos de Marte. No olviden que Eneas es hijo de la diosa Afrodita y de Anquises. La teoría arqueológica sostiene que Roma era un puesto etrusco avanzado en el Lacio y que los reyes de Roma eran en realidad monarcas designados por los etruscos. Lo cierto es que en el periodo monárquico romano los reyes de la Roma primitiva son en realidad reyes etruscos. La teoría histórica afirma que Roma fue fundada por maleantes expulsados de ciudades italianas. De ahí la necesidad de robar a los sabinos las esposas. Quiero terminar la lección de hoy con la imagen de la loba capitolina. La loba capitolina normalmente se interpreta como
un bronce a la cera perdida procedente de alguna tumba etrusca que tendría el mismo carácter profiláctico que hemos visto en la Quimera de Arezzo. En el Renacimiento, el escultor Pollaiolo le añadió esos dos niños de bronce que son la representación de Rómulo y Remo. Existe, no obstante, una reciente investigación que interpreta este bronce como un bronce medieval del siglo XII. Todavía, por tanto, es una pieza a discutir, a debatir y a estudiar. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente clase.